生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy el dios del trueno capítulo 286 al 290. Santuario segundo, murmuró Tony, mirando la enorme nave que descendía del cielo. Su mente corría al recordar las imágenes que Thor le había mostrado. No, se corrigió rápidamente. Es diferente. Está más armado. Sea lo que sea, no está aquí para ser amigos. Prepárense para la defensa. Tony se colocó el reactor en el pecho. Al instante, su armadura Mark 85 lo envolvió. En los últimos años, había mejorado su nanoarmadura en numerosas ocasiones, elevando sus capacidades a nuevas cotas. La Mark 85 contaba con un escudo de energía para mayor defensa, así como con un potente cañón de energía en la espalda, capaz de absorber los truenos de Thor y desatar explosiones devastadoras. A su lado, Banner comenzó a transformarse. Hulk emergió con un rugido ensordecedor, su enorme cuerpo verde rebosante de poder. Tras ellos, los Vengadores estacionados en la base salieron en masa, tomando posiciones y observando el cielo con cautela. Los sistemas defensivos de la base de los Vengadores se activaron a toda potencia. Las torretas y los sistemas de misiles del edificio rebosaban energía, listos para disparar en cualquier momento. A bordo de la nave espacial que se acercaba, Thanos dio una orden simple: fuego. Van. 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 Una andanada de misiles avanzados surgió de los sistemas de armas de la nave y se dirigió hacia la superficie de la Tierra. Tony abrió mucho los ojos mientras seguía la trayectoria. No nos tienen en la mira. Gritó. No. Gruñó Banner con la voz de Hulk. Apuntan al santuario de Nueva York. Los misiles, mucho más avanzados que cualquier cosa que las defensas terrestres pudieran contrarrestar, atravesaron la atmósfera. Momentos después, explosiones sacudieron el santuario de Nueva York, destrozando sus barreras místicas. En Nueva Asgard, Thor recibió una comunicación frenética de Loki. Surtur se acerca. Thor se dirige directo a Asgard. El rostro de Thor se ensombreció. ¿No se quedó Surtur varado en Titán? ¿Cómo pudo llegar a Asgard? No tiene sentido. A pesar de su confusión, Thor sabía que no había tiempo para reflexionar sobre la situación. La verdad era evidente. Se trataba de una estratagema cuidadosamente orquestada, que probablemente dividiría sus fuerzas. Pero Asgard no podía ser abandonada. Thor apretó los puños con expresión resuelta. Tras un instante de vacilación, habló. Regresaré a Asgard con Jane. Quédense aquí y prepárense para cualquier amenaza en la Tierra. Esto parece una distracción para alejarnos. Wanda se quedó atrás, pues su inmenso poder era vital para defender la Tierra en su ausencia. Jane Foster, recibiendo fortalecimiento divino en Asgard, ya estaba en primera línea. Carol Danvers también había viajado a Asgard unos días antes, trabajando en la estabilización de los canales de energía del Bifrost usando el poder derivado del Tesseracto. La confianza de Thor era firme. Con estas fuerzas en Asgard, podrían mantener la posición. En el peor de los casos, recurrirían a la misma táctica de hace 5 años y usarían el Bifrost para desterrar a Surtur de nuevo. 5 minutos después de la partida de Thor, el teléfono de Natasha vibró. Era Tony. Nat, ¿dónde está Thor? ¿Por qué no puedo contactarlo? Ha vuelto a Asgard, respondió Natasha. ¿Por qué? Maldita sea. Espetó Tony. Nueva York está bajo ataque otra vez, y lo necesitamos aquí. Sobre Asgard, se alzaba un gigantesco gigante de fuego, cuyo cuerpo ardiente irradiaba oleadas de calor y destrucción. Surtur blandió su espada llameante, desatando torrentes de energía mientras rugía de furia. 3 figuras volaban alrededor del gigante como moscas alrededor de un coloso. Thor, Jane Foster y Carol Danvers. Sus ataques combinados, rayos, descargas de energía y armas encantadas mantuvieron la atención de Surtur fija en ellos, pero sus esfuerzos apenas rozaron la superficie fundida del gigante.
Ni siquiera en su apogeo, Odín pudo matarlo, jadeó Jane, con las fuerzas menguando. ¿Cómo se supone que vamos a detenerlo? No necesitamos matarlo, respondió Carol con voz firme. Solo necesitamos mantenerlo alejado de Asgard. En el peor de los casos, usaremos el Bifrost de nuevo, como la última vez. Pero la mente de Thor estaba en otra parte. Miró hacia arriba mientras el cielo, antes despejado, se oscurecía amenazadoramente. Nubes negras se arremolinaban sobre Asgard, y una energía opresiva llenaba el aire. Una grieta dividió el cielo, ensanchándose sin cesar. Del vacío más allá, un rostro enorme y sombrío comenzó a emerger. Dormammu, murmuró Thor, con la voz cargada de miedo. Dormammu, el rey de la dimensión oscura, no era una bestia sin mente como Surtur. Su intelecto y poder lo convertían en un enemigo infinitamente más peligroso. Si cruzaba Asgard, no solo lo destruiría, sino que lo consumiría por completo. Jane siguió la mirada de Thor y susurró. Es él. Thor asintió con gravedad. Por un instante, la duda se reflejó en su rostro, pero rápidamente se armó de valor. Incluso Strange, con todos sus trucos, se atrevió a enfrentarse a Dormammu, dijo Thor con la voz cargada de determinación. Si un mortal puede hacerlo, yo también. Sin esperar respuesta, Thor alzó su hacha de batalla, rompetormentas, y cargó directamente hacia el imponente rostro de Dormammu. Los relámpagos crepitaron a su alrededor, iluminando el cielo oscuro mientras se precipitaba hacia el corazón del abismo. A medida que Thor se acercaba a la grieta en el cielo, la opresiva energía oscura se hacía más densa, casi tangible. Cuanto más se acercaba, más abrumadora se volvía la presencia de la dimensión oscura. A través de la grieta, el rostro colosal de Dormammu comenzó a emerger, con rasgos distorsionados pero inconfundibles. El desprecio brillaba en los ojos de Dormammu, como si se burlara de los simples mortales que se atrevían a enfrentarse a él. Para Dormammu, Asgard era insignificante. Solo otro objetivo a conquistar. Thor apretó la mandíbula, endureciendo su determinación. Voló cada vez más cerca, acortando la distancia entre él y la entidad que amenazaba su mundo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Thor actuó. En lugar de levantar el rompetormentas, retiró la mano e invocó una oleada de energía púrpura e intenso. El poder de la gema del poder. Auge. La explosión impactó de lleno a Dormammu, y el ataque inesperado obligó a la entidad oscura a retroceder. La mitad de su rostro se disipó en el caos arremolinado de la dimensión oscura. No. Mortal, ¿te atreves a desafiarme? Cortes a la muerte. Rugió Dormammu, y su voz resonó a través de las dimensiones. Pero antes de que pudiera recuperarse, Thor desató otro ataque, empujando a la entidad aún más hacia la grieta. Es inútil, se burló Dormammu, con la voz cargada de malevolencia. Los 3 santuarios están destruidos. No puedes impedir que me abra paso. La expresión de Thor permaneció sombría mientras lanzaba el tesseracto a la grieta. La energía del artefacto se expandió, formando una barrera espacial temporal que selló la grieta y detuvo el flujo de energía oscura. El cielo sobre Asgard se calmó ligeramente, pero la batalla estaba lejos de terminar. En tierra, los habitantes de Asgard observaban en silencio y estupefactos cómo su rey desaparecía en la dimensión oscura. Una sensación de terror invadía el aire. Thor. Gritó Jean Grey, con la voz temblorosa de miedo. Había comprendido lo que representaba la dimensión oscura y lo que significaba enfrentarse a Dormammu en su propio territorio. Cuando la grieta empezó a cerrarse, Jean dudó solo un instante antes de tomar una decisión. Apretó los dientes y se lanzó hacia adelante, adentrándose en la dimensión oscura antes de que la barrera pudiera sellarse por completo. En la caótica extensión de la dimensión oscura, las energías surgieron violentamente, arremolinándose en todas direcciones. El enorme rostro de Dormammu comenzó a recomponerse, y su risa burlona resonó en el vacío. Thor se giró, sobresaltado al ver a Jean acercarse. ¿Qué haces aquí? ¿Te das cuenta de lo peligroso que es esto? La voz de Jean era firme a pesar del miedo en sus ojos. No confío en que puedas manejar esto sola. Dormammu es demasiado fuerte. Thor negó con la cabeza y exhaló profundamente. No deberías haber venido.
Pero supongo que convencerte de que te vayas sería tan imposible como razonar con Dormammu. Su atención se desvió cuando Dormammu se materializó por completo ante ellos. Aunque sabía que las probabilidades eran escasas, Thor decidió intentar la diplomacia una última vez. Dormammu, gritó Thor con voz firme. He venido a negociar. Los ojos brillantes de la entidad oscura se entrecerraron. ¿Un trato? Tú no tienes ningún poder aquí. Tu mundo ya es mío, como el de muchos otros. Dormammu miró hacia la grieta, ahora sellada con la energía del Tesseracto. Una mueca de desprecio se dibujó en su enorme rostro. Esa barrera no resistirá mucho tiempo. De repente, Dormammu abrió sus fauces, desatando un torrente de energía devastadora. Thor se movió instintivamente, interponiéndose entre el ataque y Jin. La explosión lo impactó directamente, llevándolo al límite. Su cuerpo se quebró bajo la tensión, pero su resistencia divina le permitió regenerarse, aunque a duras penas. Thor nunca estuvo tan cerca de la muerte. De vuelta en la Tierra, en la base de los Vengadores, una serie de portales brillantes comenzaron a abrirse uno a uno. Llegaron refuerzos. El ejército wakandiano, los hechiceros de Kamartag, los devastadores y las flotas de los Novacors. Todos los aliados que los Vengadores pudieron reunir habían sido convocados por el Doctor Strange. ¿Eso es todo?, preguntó Strange a Wong con voz preocupada. ¿Por qué? ¿Crees que no es suficiente?, respondió Wong, visiblemente sorprendido por la pregunta. Strange observó con seriedad las tropas y naves que se congregaban alrededor del santuario segundo. Tenemos que contenerlos hasta que Thor regrese. Probablemente se esté enfrentando a Dormammu ahora mismo. El rostro de Wong se ensombreció. ¿Y estás seguro de que puede derrotar a Dormammu? Strange no respondió de inmediato. Su mirada parecía distante, como si analizara las innumerables posibilidades que había vislumbrado. Finalmente, dijo en voz baja. Este es el mejor resultado que he visto. Pero el futuro no es fijo, sigue en constante cambio. Solo podemos desempeñar nuestro papel. Al borde del oscuro ejército, una silueta familiar comenzó a emerger. La figura era grande, imponente y, sin lugar a dudas, blandía una espada enorme. Aunque la sombra la ocultaba, los Vengadores la reconocieron al instante. Thanos. Espera un momento, dijo Tony Stark con voz cargada de incredulidad. ¿No se supone que Thanos está muerto? ¿Quién demonios es ese? Ant-Man habló de repente, con la voz áspera por la comprensión. Es Thanos de otra línea temporal. Debió haber viajado en el tiempo para llegar aquí. ¿Pero cómo?, preguntó Banner frunciendo el ceño. Partículas Pym, respondió Scott con gravedad. Si Thanos hubiera descubierto cómo replicarlas, podría haber viajado hasta aquí aprovechando el reino cuántico. Tony negó con la cabeza, frustrado. Genial. Justo cuando creía que ya habíamos terminado con él. Ant-Man suspiró. Debería haberlo previsto. Debió haber accedido a mis recuerdos durante la última batalla. Sabía de las partículas. La mente de Tony daba vueltas mientras evaluaba la situación. Tácticas dilatorias, dijo finalmente. Necesitamos darle tiempo a Thor. Con todos los que hemos reunido, podríamos contener a Thanos, incluso sin la gema del espacio. Strange, de pie cerca, negó con la cabeza con gravedad. No será tan fácil. En el corazón del campo de batalla, Steve Rogers alzó la voz, con su escudo brillando a la luz. Vengadores, reuníos. La llamada resonó por el campo de batalla como un maremoto, encendiendo los ánimos de innumerables Vengadores. Sus gritos de guerra estallaron como el rugido de una montaña, y el ejército avanzó con determinación implacable, cargando directamente contra Thanos. Frente a ellos, Thanos permanecía estoico, con la espada celestial del Señor Supremo firmemente aferrada en su mano. Su ejército oscuro se movía tras él, sus armas brillando con intenciones letales. Con un sutil movimiento, alzó su espada, y sus soldados avanzaron como un maremoto para enfrentarse a los Vengadores. El campo de batalla estalló en caos cuando los dos ejércitos se enfrentaron, una cacofonía de acero, explosiones de energía y rugidos resonaron por las llanuras.
Thanos, sin embargo, permaneció inmóvil. Observó la masacre con ojos fríos y distantes, con una sonrisa malvada en la comisura de los labios. Resistencia insensata, murmuró en voz baja y desdeñosa. Si Tony o los demás hubieran estado lo suficientemente cerca, habrían notado algo extraño en él. Este no era el Thanos que recordaban. Su rostro, antes liso y de un morado intenso, ahora presentaba 2 capas de decoloración grisácea. Las arrugas marcaban sus rasgos, dándole un aspecto curtido, casi descompuesto. Si el Thanos con el que lucharon años atrás parecía una batata morada, este parecía una versión mohosa y podrida. Este no era el Thanos de antes. En el campo de batalla, los soldados Chitauri liberaron a simios gigantes de jaulas enormes. Estas bestias rugieron con ferocidad, y sus enormes cuerpos se abalanzaron sobre las filas de los Vengadores. Thanos observó el caos que se desataba y luego hizo un gesto sutil hacia otra jaula que avanzaba. Suéltenlo, ordenó. Su presencia les quebrantará la moral. Varios soldados Chitauri avanzaron, empujando una pesada jaula reforzada. Dentro había una figura corpulenta, con el cuerpo encadenado y el cuello atado con un collar de opresión. Era Hulk. Rugido. El rugido primigenio de Hulk enjaulado sacudió el campo de batalla. Despojado de razón, reducido a una bestia sin mente, cargó contra los Vengadores con furia desenfrenada. Su llegada provocó una oleada de inquietud que recorrió sus filas. Mientras la batalla se desarrollaba, Thanos permaneció inmóvil y sus pensamientos se remontaron al pasado. Este Thanos no era de este universo. Provenía de otra línea temporal paralela, una donde su conquista había sido absoluta. Desde el momento en que comenzó su cruzada, su misión había sido clara: aniquilar toda la vida en el universo. Había sido imparable, sus fuerzas abrumaron la Tierra con facilidad. Los Vengadores habían caído ante él, y solo Hulk se salvó, reducido a una mascota bajo su control. El resto de la Tierra quedó desolada, su gente erradicada, sus ciudades convertidas en ruinas. Pero su ansia de poder no se detuvo allí. Thanos dirigió su mirada hacia Asgard, decidido a aplastar al gobernante de los 9 reinos. A pesar del ascenso de Thor como rey dios y del poder combinado de las fuerzas de Asgard, no pudieron enfrentarse al ejército oscuro de Thanos. Los 9 reinos cayeron, reducidos a páramos sin vida. Para entonces, Thanos se había convertido en algo más que un conquistador. Era el destructor de toda vida. Con cada batalla, su poder crecía a medida que su cuerpo envejecía. Finalmente, se convirtió en el único ser vivo del universo, salvo por su ejército oscuro y su mascota subyugada, Hulk. Había logrado su objetivo. Era el Rey Supremo, el emperador de un universo muerto. Pero el precio de su conquista fue una soledad insoportable. Por primera vez, Thanos se sintió vacío, su existencia carente de propósito. Sin nada que destruir, se vio consumido por el aburrimiento. En su desesperación, una idea descabellada eclosionó. Viajaría a otra línea temporal para evitar que su yo más joven repitiera el mismo ciclo vacío. La tarea, sin embargo, era abrumadora. Las 6 gemas del infinito, destruidas hacía tiempo, eran cruciales para viajar en el tiempo. Sin ellas, el desafío parecía insuperable. Sin embargo, Thanos dominaba las tecnologías más avanzadas del universo. Tras innumerables fracasos, finalmente logró desarrollar un dispositivo capaz de atravesar el tiempo y el espacio. Solo necesitaba a alguien en la línea temporal pasada que lo anclara, asegurándose de que no se perdiera en las infinitas corrientes del tiempo. Fue entonces cuando se encontró con otra versión de sí mismo, una que había tomado un camino muy distinto. Este Thanos era un humilde granjero que vivía en un tranquilo retiro tras su derrota a manos de los Vengadores. La visión enfureció al viejo conquistador. ¿Cómo podía él, el destructor del universo, tener algún parecido con esta figura destrozada? Su primer instinto fue matar a esta versión más débil de sí mismo, pero el granjero Thanos intervino. Apresurarse solo conducirá al fracaso, advirtió. Los Vengadores de esta línea temporal son mucho más fuertes de lo que crees. Si quieres triunfar, debes actuar con cautela. Aunque escéptico, el mayor Thanos aceptó una alianza temporal.
El granjero propuso un plan. Localizaría aliados potenciales en esta línea temporal para asegurar su éxito. El conquistador, a su vez, prepararía el terreno en su propio universo, listo para atacar cuando las coordenadas se alinearan. Una vez finalizados los preparativos, el conquistador regresó a su línea temporal y finalizó sus planes. Para garantizar el secreto de su operación, encargó a Mordo que borrara sus recuerdos de estos sucesos usando la gema de la mente. Satisfecho con su trabajo, el granjero Thanos reanudó su vida pacífica en el jardín, ajeno al caos que se avecinaba. Ahora, de pie en el campo de batalla de esta nueva línea temporal, el Thanos mayor aferraba con fuerza la espada celestial del Señor Supremo. Sus ojos ardían con fría determinación. El otro Thanos, el granjero, había cumplido su parte. Ahora, le tocaba actuar. Con cada pieza de su elaborado plan funcionando, estaba listo para consolidarse como la fuerza suprema del universo. Auge. El enorme puño de Ant-Man cayó como un martillo, aplastando a un leviatán contra el suelo con un impacto atronador. El campo de batalla era un torbellino de caos mientras el enfrentamiento entre los Vengadores y el ejército de Thanos alcanzaba su punto álgido. Sobre el campo de batalla, rayos plateados destellaron en el cielo mientras las tropas de Valkyrias se lanzaban a la batalla en sus corceles alados. Su llegada, combinada con el poder devastador de la princesa Dragón Negra, cambió el curso del combate aéreo, suprimiendo momentáneamente las fuerzas aéreas de Thanos. Thanos, observando desde su posición privilegiada, mantuvo la calma, con los labios curvados en una leve sonrisa. Interesante, murmuró, aunque su tono delataba indiferencia. En el suelo, Tony Stark disparó un potente rayo láser, lanzando a Corvus Glaive hacia atrás. Preparó otro disparo, con la intención de terminar la pelea, cuando una fuerza repentina lo impactó, lanzándolo a volar. Tony gimió al caer con fuerza al suelo, escaneando rápidamente a su atacante. Sud registró 10 figuras enormes cerca. Otra, murmuró, preparando sus cañones láser. Pero entonces sus ojos se posaron en una única y enorme figura entre ellos, y su corazón se hundió. Hulk. La voz de Tony tembló, incrédula. ¿Qué demonios está pasando? La figura frente a él se parecía a Hulk, pero era completamente diferente. Sus ojos eran feroces, carentes de razón, y un collar metálico le rodeaba el cuello, emitiendo chispas siniestras. Antes de que Tony pudiera procesar la escena, Hulk con collar emitió un rugido gutural y cargó, asestando un puñetazo devastador que lo derribó. La bestia saltó sobre él, asestando una lluvia incesante de golpes a su armadura. «Maldita sea», gruñó Tony, luchando por liberarse. De repente, otra mancha verde chocó con Hulk, derribándolo. Tony levantó la vista y vio al verdadero Hulk, erguido y mirando fijamente a su versión alternativa. «Nunca pensé que vería una versión de mí mismo como esta», resonó la voz de Bruce Banner desde el interior del enorme cuerpo de Hulk. «Es lamentable». Dentro de Hulk, sus palabras provocaron una respuesta. «No, Hulk», respondió el gran héroe verde con voz vacilante. «No, Hulk». Los dos titanes chocaron, sacudiendo el suelo con cada golpe. Sobre el campo de batalla, las fuerzas aéreas de Thanos luchaban con valentía, pero se enfrentaban a una formidable oposición. Los cazas Chitauri eran sistemáticamente destrozados por el poder combinado de los devastadores, las unidades aéreas warcandianas y el ejército de drones de Tony. Mientras tanto, las enormes naves Leviatán, que parecían fortalezas en el cielo, luchaban bajo el implacable asalto del Dragón Negro y la Legión de Valkyrias. Aunque de pequeña estatura, cada Valkyria poseía un poder capaz de derribar a un Leviatán con golpes precisos. Sus gráciles movimientos enmascaraban su fuerza destructiva, y su mera presencia inclinaba la balanza del poder en el aire. Thanos observaba la carnicería, con la paciencia agotada. Si bien a menudo era tácticamente sensato dejar que su ejército debilitara al enemigo antes de intervenir, se dio cuenta de que sus fuerzas flaqueaban más rápido de lo previsto. Si no actuaba pronto, la batalla podría descontrolarse. Particularmente problemático fue el Dragón Negro.
Aunque no era el combatiente individual más poderoso, su aliento ardiente causó estragos en el campo de batalla, envolviendo en llamas a decenas de soldados Chitauri y unidades de vanguardia. Luego estaba el lobo gigante Fenrir, que se creía muerto hacía mucho tiempo pero que ahora arrasaba el campo de batalla, dejando destrucción a su paso. Incluso Corvus Glaive, uno de los generales de mayor confianza de Thanos, había sido derribado. Tony Stark se encontraba de pie junto a él, preparándose para rematar el trabajo. La espada celestial del Señor Supremo giró por los aires como un cometa, desviando el ataque de Tony justo a tiempo. Thanos saltó y aterrizó con un golpe sordo frente a Tony. Vaya, vaya, dijo Thanos con una voz profunda, tranquila pero amenazante. Tony Stark. Te conozco. Tony se preparó, apuntando sus repulsores hacia la imponente figura. ¿Sí? Bueno, yo también te conozco, grandullón. En mi mundo, continuó Thanos, había un Iron Man arrogante como tú. Creía que podía interponerse en mi camino. Al final, le arranqué la cabeza y la añadí a mi colección. Tony sonrió con suficiencia, aunque Sud buscaba todas las rutas de escape posibles. Qué curioso, replicó. En mi mundo, también teníamos un Thanos. Pensé en conservar su cabeza, pero luego me di cuenta de que no me gustan las patatas moradas y arrugadas. Thanos entrecerró los ojos. Espero que tu fuerza sea tan aguda como tu ingenio. La respuesta de Tony fue un disparo láser cegador. En otra parte del campo de batalla, los dos Hulk se ensarzaban en una lucha brutal. El estilo de lucha insensato y bestial del Hulk con collar tomó a Bruce por sorpresa. A diferencia de la fuerza calculada del Hulk real, esta versión se basaba en una ferocidad animal, mordiendo, arañando y golpeando con temerario desenfreno. Para Bruce, la visión fue más que un simple desafío físico. Fue un golpe espiritual. Era otra versión de sí mismo, una que había sido domada, destrozada y convertida en una simple herramienta para Thanos. Esto no está bien, murmuró Bruce, mientras sus pensamientos resonaban en la mente de Hulk. La conexión emocional entre ambos solo avivó la creciente ira de Hulk. Rugido. Con un grito ensordecedor, la fuerza de Hulk se disparó, y sus puños chocaron con su yo alternativo en un golpe atronador. Hulk, con el collar, se tambaleó, y con un último puñetazo, lo derribó al suelo. Tú, y gruñó Hulk, con la voz temblorosa de furia. No eres digno de ser Hulk. El rugido de Hulk resonó por el campo de batalla, un sonido primigenio que pareció resonar en las almas de los presentes. Algo antiguo e indómito se agitó en su interior, un poder enterrado en lo más profundo de su ser, despertado por su furia. Sus músculos, ya de por sí enormes, se hincharon aún más, y sus venas se llenaron de energía pura. Aunque su forma parecía inalterada, cualquiera que lo observara podía sentir la abrumadora fuerza prehistórica que irradiaba. Agarrando a Hulk, que yacía inerte en el suelo, con el collar puesto, juntó las manos por encima de la cabeza y su voz fue un rugido atronador. No, te lo mereces. Con un crujido repugnante, Hulk desgarró la versión con collar de sí mismo por la mitad, de la cabeza a los pies. El espantoso acto dejó atónitos a todos en el campo de batalla. La visión era surrealista. Aunque no era del todo inaudito que los humanos realizaran increíbles proezas de fuerza en momentos de ira extrema, esto era de otro nivel. Hulk había logrado algo verdaderamente monstruoso. Destrozar una versión de sí mismo con sus propias manos. Rugido. De pie sobre los restos de Hulk con el collar, Hulk pisó fuerte el suelo con una fuerza que agrietó el suelo. Levantó la cabeza al cielo y dejó escapar otro rugido, consumido por la furia. Obsidian Kul, el corpulento bruto de la Orden Negra, no aguantó más. Con un gruñido de frustración, arrojó su enorme hacha de guerra contra Hulk con la fuerza de un meteorito. Hulk ni siquiera se inmutó. Con un puñetazo despreocupado, desvió el arma. El hacha voló hacia Obsidian Kul, quien apenas logró esquivarlo a tiempo, solo para ser arrastrado cientos de metros por el campo de batalla por la fuerza del rebote. Sobre ellos, un leviatán emitió un rugido ensordecedor y se abalanzó sobre Hulk, abriendo sus enormes fauces en un intento de engullirlo por completo. Hulk se mantuvo firme, con expresión inflexible.
Mientras el leviatán descendía, extendió ambas manos, agarrándole la cabeza por ambos lados. Con un rugido tremendo, Hulk se retorció violentamente. Crujido. El sonido del metal al romperse llenó el aire mientras el cuerpo del leviatán se contorsionaba de forma antinatural, y su piel, similar a una armadura, se hacía añicos bajo la fuerza implacable de Hulk. En cuestión de segundos, la enorme criatura quedó reducida a un montón retorcido de carne y acero. ¿Qué demonios? La voz de Tony Stark resonó por el comunicador, con incredulidad evidente en su tono. ¿Cuándo se volvió Hulk tan fuerte? Cerca de allí, Tony había escapado por poco de la derrota tras intercambiar golpes con Thanos. Al darse cuenta de su inferioridad, sabiamente le había cedido el control a Wanda y al Doctor Strange, decidiendo que era más adecuado para papeles secundarios en esta batalla. Hulk giró levemente la cabeza, reconociendo a Tony. Dentro de su cuerpo, resonó la voz de Bruce Banner, tranquila pero con un matiz de asombro. Esta es una nueva transformación, explicó Banner. Solo ocurre cuando la ira de Hulk alcanza su límite. Ya la había sentido antes en el laboratorio, pero esta es la primera vez que se manifiesta por completo. La llamo, Rey Hulk. La voz retumbante de Hulk interrumpió desde dentro. No. Destructor de mundos. Banner suspiró. Está bien. Hulk destructor de mundos. Aplasta todo lo que se mueva. Raa. Con un rugido casi jubiloso, Hulk volvió a la carga, arrasando con los soldados Chitauri y las unidades de vanguardia con temerario abandono. Nadie, amigo o enemigo, pudo detener su furia. No muy lejos, Thanos luchaba con el poder combinado de Doctor Strange y Wanda Maximoff. Al ver la repentina evolución de Hulk, una serie de maldiciones recorrieron la mente de Thanos. Lo que se suponía que sería un golpe psicológico para los Vengadores resultó ser un fracaso estrepitoso. Esto no funciona, murmuró Thanos, con la frustración en aumento. Volvió a concentrarse en la pelea. Contra dos de los hechiceros más poderosos del mundo, incluso su inmensa destreza física estaba siendo llevada al límite. El Doctor Strange hizo un gesto con las manos, liberando innumerables duplicados de sí mismo. Los clones mágicos rodearon a Thanos, sus movimientos sincronizados, creando una intrincada red de ilusiones y construcciones energéticas. Strange lo ató firmemente con un látigo de energía brillante, reforzado por un campo de energía escarlata lanzado por Wanda. Thanos rugió, sus músculos se tensaron al tirar de sus ataduras. Con un tremendo estallido de poder, rompió las ataduras, dispersando a los duplicados de Strange con un solo golpe de la espada celestial del Señor Supremo. ¡Tontos!, gritó Thanos, abalanzándose sobre Strange. Antes de que pudiera asestar un golpe, la energía escarlata de Wanda envolvió su espada, deteniendo su avance en el aire. Mientras Thanos luchaba contra la fuerza, Strange lo ató de nuevo con su látigo de energía, tensándolo. Por muy fuerte que fuera Thanos, seguía siendo un luchador, no un hechicero. Contra dos de los magos más poderosos del mundo, se estaba debilitando poco a poco. KRRSSHH. La espada celestial del Señor Supremo, incapaz de resistir el poder combinado de su magia, se hizo añicos en sus manos. Los fragmentos de la armadura de batalla de Thanos siguieron su ejemplo, desmoronándose para revelar su cuerpo, aún inquebrantable y acerado, debajo. ¡Dispara!, gritó Thanos a sus tropas. Desde el santuario segundo, una lluvia de cañones de energía cayó sobre el campo de batalla. Wanda logró invocar un escudo justo a tiempo para bloquear las explosiones iniciales, pero la fuerza del ataque la hizo volar. El implacable bombardeo no perdonó a nadie, ni amigo ni enemigo. Las explosiones estallaron por todo el campo de batalla, dispersando a los soldados, lanzando escombros por los aires y reduciendo el terreno a una ruina humeante. Thanos, ahora más allá de la razón, no mostró ningún interés por sus tropas. La ira lo consumía, y solo le importaba la victoria. Los hechiceros de Camartage levantaron rápidamente escudos protectores, pero sus esfuerzos apenas bastaron para cubrir pequeñas áreas del campo de batalla. La vasta área, repleta de combatientes, superaba con creces su capacidad de protección completa. Auge.
Una explosión ensordecedora resonó por la zona cuando una presa cercana, dañada por el caos, finalmente cedió. Un torrente masivo de agua se precipitó hacia el campo de batalla, amenazando con ahogar a todos a su paso. Desde una posición estratégica, el Doctor Strange vio la inundación que se aproximaba. Respiró hondo y continuó ascendiendo, con las manos en movimientos precisos mientras lanzaba su hechizo. Las aguas comenzaron a girar y agitarse, ascendiendo en espiral hasta formar un enorme vórtice. Strange contuvo el agua, manteniéndola suspendida en el aire para evitar una mayor devastación. Pero incluso mientras luchaba por contener la inundación, la implacable potencia de fuego del Santuario Segundo continuó cayendo, sembrando caos y destrucción en cada rincón del campo de batalla. Final del capítulo.